José Pérez, como también a nuestros coordinadores, el hermano José Peña y el hermano Andrés Pérez. También enviamos saludos a todos los pequeñitos de nuestra amada iglesia Getsemaní. Que el Señor les bendiga y les guarde. Y el día de hoy, pequeñitos, nos está acompañando Biblionido, que a lo largo de estas clases nos estará enseñando de cómo los hombres antiguos alcanzaron buen testimonio por guardar la palabra de Dios. Y ahora sí, pequeñitos, ¡comenzamos! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar. Prestan atención en adoración. Que el Señor les bendiga, amiguitos. Qué gusto me da que nuevamente estemos juntos para alabar a nuestro Salvador. Recuerden que este es el mes de la Biblia. Y saben, vamos a recordar unos datos muy importantes acerca de la Biblia. La Biblia fue escrita por más de 40 hombres, pero un solo autor, que es Dios. Todos esos hombres son muy diferentes. Unos fueron pescadores, otro fue médico y algunos muy bien preparados como el apóstol Pablo. La Biblia es inspirada por Dios y es útil para nuestra vida. Ella nos guía en el camino. Así que vamos a entonar este hermoso canto. Que no se les olvide, amiguitos. Hoy te contaré del origen de la Biblia. No fue del Big Bang ni tampoco de la nada. Su origen es Dios mismo, es un libro celestial. Y aunque todo se acabe, la palabra de Dios permanecerá. Su origen es Dios mismo, es un libro celestial. Y aunque todo se acabe, la palabra de Dios permanecerá. Es una colección de 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Su origen es Dios mismo, es un libro celestial. Y aunque todo se acabe, la palabra de Dios permanecerá. Su origen es Dios mismo, es un libro celestial. Y aunque todo se acabe, la palabra de Dios permanecerá. En la antigüedad, pequeñitos, el tener una Biblia era algo demasiado costoso. Solo las personas más ricas podían obtener una Biblia, ya que las Biblias eran escritas a mano y para poder trasladar una Biblia de un lado a otro tenían que ser cargadas por dos burros. En esta actualidad, por la gracia y misericordia de Dios, podemos obtener todos una Biblia. Ahora hay de diferentes tamaños, como también de diferentes precios, por lo cual no es una excusa para no leer la Biblia. Todos podemos leerla. ¿Recuerdan lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, la parte A?
Pablo estaba diciéndole a Timoteo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Lo recuerdan? Segunda Timoteo 3:15 parte A. El día de hoy vamos a ver la continuación del texto. Segunda Timoteo 3:15, la parte B, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pequeñitos, es necesario que hagamos lo que este texto nos enseña, que aprendamos las sagradas escrituras. Si tú no las lees, no vas a tener fe. Y si no tienes fe, pues no vas a querer ir al cielo, pequeñitos. Por eso tenemos que aprender día con día las sagradas escrituras. Recordemos lo que el texto nos dice. Segunda Timoteo 3:15, parte B, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué les parece si ahora repasamos todo el texto completo, pequeñitos, para que así tengamos fe y un día podamos estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo? Recuerden, segunda Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda Timoteo 3:15. Una vez más, pequeñitos, recuerden, segunda Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y bien, pequeñitos, como acabamos de aprender el texto del día de hoy, que no se les olvide. En segunda Timoteo 3:15b, que dice así, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia tiene muchas promesas, pero hay una que sobresale de todas, que es la promesa que tenemos de ser salvos por la fe que es en nuestro Señor Jesús. Vamos a entonar este bello canto. En la Biblia se encuentran promesas de Dios, promesas para ti y para mí. Solo debemos creer y no dudar que a su tiempo y momento fielmente cumplirá. Las promesas
que es la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 8, y vamos a leer el versículo 26. Si no tienes tu Biblia a la mano, escucha con mucha atención. La palabra de Dios dice así: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te pedimos que tú nos ayudes. Vamos a aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos ayudes a estar muy atentos, que quites toda distracción y que puedas hablar al corazón de cada uno de los pequeños, para que podamos aprender y recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué Dios habrá enviado a ese ángel para hablarle a Felipe y decirle que fuera desde Samaria? Porque Felipe estaba en Samaria. Él estaba predicando el evangelio. El ángel le dijo que fuera y descendiera al camino de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto. ¿Qué propósito habrá tenido? Bueno, miren, él es un eunuco. ¿Por qué vendrá en ese carruaje? De seguro ha hecho un viaje muy largo. Y así es. La Biblia no nos dice el nombre de este eunuco, pero sí nos dice que hizo un viaje muy largo hasta Jerusalén. Los eunucos son hombres que son preparados para estar al cuidado del harem, donde están las mujeres de los reyes, pero también son preparados para cuidar las riquezas de los reyes. Así que este hombre había sido preparado para eso, y él era un eunuco muy importante porque estaba sobre los tesoros de la reina de Etiopía. Él venía desde Etiopía. Las personas de aquel lugar eran reconocidas porque su piel era más oscura. Él había hecho un viaje muy largo, desde Etiopía hasta Jerusalén. Aproximadamente se había hecho 3 meses de camino. Eran muchos kilómetros los que él tuvo que recorrer para llegar a este lugar. Y él vino con un solo propósito. Era ir al templo y adorar a Dios. Él había recorrido tantos kilómetros, había viajado tantos días para venir al templo a adorar a Dios. Una vez que él cumplió este propósito, nuevamente emprendió su viaje de regreso a casa. Y él lo hizo en ese camino de Jerusalén a Gaza. Era un camino desértico. Quiere decir que no había árboles, no había agua. Era muy difícil encontrar agua en un desierto. Aún lo sigue habiendo. En ese desierto hacía mucho calor. En los desiertos es difícil encontrar agua y además que hace mucho calor. Pero ¿sabes? Este hombre, eunuco, tenía mucho tiempo libre para recorrer ese camino. Él bien pudo haber estado observando el paisaje, pudo haber estado platicando con algún acompañante o simplemente tal vez durmiendo. Pero ¿sabes? La Biblia nos dice que este eunuco de regreso a su casa iba leyendo la palabra de Dios. Antes no existía como ahora, que tenemos este hermoso libro, y en este hermoso libro contiene 66 libros. Antes la Biblia era escrita sobre pergaminos. La palabra de Dios era escrita sobre pergaminos muy largos y muy pesados. Este hombre iba de regreso a su casa leyendo.
él leía al profeta Isaías. Y estaba leyendo lo que ahora conocemos como el capítulo 53, cuando la Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este hombre iba leyendo la Biblia, pero le surgieron algunas dudas. Él no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Pero Dios había preparado a una persona para que le explicara sobre lo que él estaba leyendo. Y sí, es a esa persona, es Felipe. Felipe había sido un diácono en la iglesia. Él servía a las viudas, pero también se había convertido en un evangelista. Él predicaba a grandes multitudes, pero también Dios quería que él le hablara a este hombre. Y así pasó. Felipe descendió desde Samaria al camino de Jerusalén a Gaza, ese camino desértico. Felipe obedeció la voz de Dios. Así que Felipe descendió. Y cuando él iba en ese camino, se dio cuenta que el eunuco venía en ese carro y alcanzó a escuchar que estaba leyendo la palabra de Dios. Así que el Espíritu de Dios movió a Felipe para hablarle a ese eunuco y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El eunuco respondió que él no estaba entendiendo porque no había alguien que le explicara. Así que detuvo el carro y le pidió a Felipe que subiera con él y que se sentara con él. Así que Felipe subió al carro junto con aquel etíope y empezó a explicarle lo que el profeta Isaías estaba hablando. Felipe le anunció el evangelio de Jesús y le explicó que estas palabras, esta profecía ya se había cumplido, que Jesús vino a este mundo, que nació como un bebé. Él fue creciendo hasta que se convirtió en un hombre grande. Vivió una vida perfecta. Él nunca hizo nada malo. Cuando él fue adulto, él se bautizó como ejemplo para nosotros y como obediencia hacia su Padre Celestial. Inició su ministerio, hizo grandes milagros, grandes señales. Y aunque él vivió una vida perfecta, él dejó que lo arrestaran. Cargó una cruz muy pesada sobre su espalda y la tuvo que cargar una distancia muy larga hasta que, llegando al lugar donde él iba a ser crucificado, traspasaron sus manos y sus pies con gruesos clavos. Le habían puesto una corona de espinas sobre su cabeza. Derramó toda su sangre por ti y por mí. Y él murió. Pero también él había prometido que al tercer día él iba a resucitar. Y así fue. Se cumplieron las profecías. El Señor Jesús al tercer día resucitó. Quiere decir que volvió a vivir. Él estuvo algunos días con sus discípulos, hasta que un día él tuvo que regresar al lugar donde había venido, al cielo, y prometió regresar. Todo esto fue lo que Felipe le explicó al eunuco. El viaje había continuado, hasta que de pronto el eunuco vio agua en el desierto. A lo mejor había encontrado un oasis. Es muy difícil encontrar agua, pero ahí estaba el agua. Así que el etíope le dijo a Felipe: ¡ahí hay agua! ¿Qué me impide bautizarme? Felipe le preguntó: si crees de todo corazón, puedes hacerlo. Ambos descendieron del carro y entraron al agua. Recuerda que para poder bautizarte es necesario creer en Jesús. Así que Felipe, una vez que el etíope le dijo que había creído de todo corazón, decidió bautizarlo.
Ambos descendieron y Felipe bautizó a aquel etíope. Cuando ellos subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el etíope siguió gozoso su camino. ¿Por qué? Pues porque había conocido a Jesús, aquel que había dado su vida por él. Tú también puedes conocer a Jesús, así como el etíope, a través de la palabra de Dios. Tú puedes conocerle y conocer el sacrificio que hizo por ti en la cruz. Recuerda que por esta palabra es que Dios nos ha dado sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy muchas gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Señor, que podamos seguir aprendiendo más de ti, que podamos conocer a Jesús a través de tu palabra. Ayuda a cada uno de los niños para que podamos escudriñar, leer y amar tu palabra. En el nombre de Jesús. Pequeñitos, el día de hoy hemos aprendido de cómo el eunuco no sabía de quién se hablaba ese escrito, hasta que le fue explicado por Felipe. Él valoró mucho ese escrito, pero ahora nosotros no solamente tenemos un rollo, sino tenemos una Biblia, que es la palabra de Dios, y que se compone de 66 libros, y cada uno nos habla de nuestro Salvador. Vamos a entonar este bello canto. Tengo un hermoso libro, es la palabra de Dios. En ella está revelada la voluntad del Señor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi Salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi Salvador. 66 bellos libros me llevan al Salvador. En 2 testamentos me cuentan la historia de su amor. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi Salvador. La Biblia fue inspirada a santos hombres de Dios, para que yo conociera a Jesús mi Salvador, a Jesús mi Salvador, a Jesús mi Salvador. Dios les bendiga, pequeñitos. Ha llegado la hora de nuestra manualidad. Como vimos el día de hoy en nuestra lección, cómo este hombre etíope, ¿verdad?, traía un rollo. A diferencia de nosotros que ahora tenemos la Biblia, él solamente traía un rollo. En ese rollo dentro venía contenida solamente la porción de Isaías 53. Nosotros tenemos toda una Biblia para poder aprender de la palabra de Dios. También vimos cómo este hombre no la comprendía, pero a través de Dios que mandó a Felipe que le explicara la palabra, él creyó y se bautizó. Esta manualidad te hará recordar esta lección que aprendimos el día de hoy. Para nuestra manualidad vamos a necesitar una hoja de papel, un poco de Nescafé, agua y el ingrediente principal, tu imaginación. Vamos a empezar a hacer nuestra manualidad. Bueno, comenzaremos tomando nuestra hoja. Con un poco de agua vamos a rociarla, poco para que no se moje mucho. Y ahora vamos a poner sobre ella un poco de Nescafé.
Nuevamente la rociaremos para que se vaya humedeciendo el Nescafé. Y con nuestros deditos vamos a ir pintando poco a poco nuestra hoja. Vamos con agua y Nescafé y la pintamos, dejamos secar nuestra hoja. Y ahora vamos a hacer la bolita para que quede arrugada. Recuerden que los rollos o pergaminos en ese tiempo eran de piel. Nosotros estamos simulando con una hoja nuestro rollo, ¿sí? Así que ya que está así arrugadita, miren qué bonita quedó. Vamos a cortar las esquinitas. Vamos a ir pellizcándole poco a poco. Bueno, ahora vamos a necesitar un encendedor, así que pídele a papá o a mamá que te ayuden para que tú no te vayas a quemar tus manitas. Y vamos a empezar a quemar todas las orillitas para darle un efecto mucho más antiguo. Y mira, así es como te va a ir quedando. Ya solamente nos falta escribir nuestro texto. ¿Lo recuerdas? Vamos a buscarla en 2 de Timoteo 3:15. Y nuestro texto que aprendimos el día de hoy fueron las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hemos llegado al final de esta clase, pequeñitos, pero no olviden estudiar la palabra de Dios para que ustedes puedan ser niños sabios. Porque recuerden que el propósito de cada una de estas clases es que tú nunca olvides la ley de Dios.